guerrerosesme.blogspot.mx. El día de hoy tenemos noticias de cómo el movimiento magisterial va en ascenso. Y lo tenemos que mencionar porque en este nuevo contexto político, a donde se predispone la posibilidad de una amplia convergencia de fuerzas, de movimientos sociales de resistencia como el nuestro, de movimientos ciudadanos y también de organizaciones políticas en contra de esta avalancha de reformas estructurales, es importante mencionarlo porque en ese contexto político estamos en la mesa de negociación demandando la solución de fondo al conflicto derivado de la ilegal extinción de luz y fuerza del centro. Entonces es importante mencionar que el día de hoy estalló el paro laboral en Nayarit. 17,000 maestros se estallaron en paro magisterial. Y fíjense ustedes lo más importante, compañeros. Esta sección 20 de Nayarit no forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es la primera sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, del Sindicato Charro, que rompe con el control de su dirección burocrática y charra y estalla un paro en concordancia con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estuvimos hace unos minutos en el contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se prestaba para marchar junto con los maestros. Ahí también estaba el compañero Toño Almazán, y pensamos que podíamos marchar un tramo y luego venimos aquí a la reunión informativa, pero fue imposible porque prácticamente el último contingente que salió del Auditorio Nacional estaba saliendo ahí como al cuarto para las 12. Y el último contingente salía cuando la vanguardia de la movilización ya estaba adelante de la glorieta de La Palma en la calle de Reforma, ya muy cerca de Insurgentes. Todo ese tramo, compañeros, de La Palma hasta el Auditorio Nacional está repleto de maestros en resistencia, de maestros acompañados por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy también se sumaron en un paro que no podemos decir que se extendió a todo el Distrito Federal, pero sí muchos maestros de la sección novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se fueron a paro hoy. Me decía un compañero en la resistencia que estaba esperando el turno para hacer avanzar nuestro contingente, y a sus hijos lo regresaron de la escuela porque los maestros de la sección novena también salieron a marchar el día de hoy, compañeros. Vinieron maestros del Estado de México, no un contingente muy amplio, yo calculo de 1,500, 2,000 trabajadores de la educación del Estado de México de la sección 3. Y así se van a ir sumando otros contingentes. Ayer estalló el paro en Veracruz. Ese está convocado por un sindicato independiente, no es del nacional, tampoco es de la coordinadora, es un sindicato independiente del Estado de Veracruz que forma parte, compañeros, de la Junta Promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores, y el día de ayer ellos también estallaron su paro. Entonces, el movimiento va creciendo. Es mentira que la gente esté derrotada, porque a espaldas del pueblo, a espaldas de los propios electores, hoy la clase política, a través de este Pacto por México, cínicamente nombrado así, pues están tomando las decisiones de manera popular, prácticamente anulando la división de poderes de nuestra República. El 30 de enero, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que nos daba la victoria jurídica y el patrón sustituto, prácticamente nosotros dijimos que en México el Poder Judicial de la Federación estaba desaparecido.
podrido, prostituido por los intereses particulares de la oligarquía y de quienes la representan en el gobierno federal y también, como vimos en días pasados, en el Poder Legislativo, cuando, sin conocer los dictámenes, una mayoría de diputados del PRI, del PAN y de otros partidos también aprobaron las 3 leyes secundarias para darle un golpe a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, como ellos han dicho, los maestros, esto apenas comienza, va creciendo, se va escalando la protesta a nivel nacional y hay muchas condiciones para que hoy podamos avanzar en la unidad junto con los maestros y otras organizaciones para defender el patrimonio nacional, defender los derechos sociales y laborales de todos los mexicanos. Entonces, el SME está presente en esta movilización. A eso obedece también de que hoy no esté, como comúnmente está, esta reunión informativa de jubilados con mucha presencia, pero es también, compañeros, porque hay compañeros nuestros de la resistencia marchando con los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, poniendo muy en alto el nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas. En las calles, en las plazas, en la protesta social, ahí va a estar siempre el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y es en este contexto, compañeros, que nosotros hemos definido muy claramente cuál es nuestra posición con respecto a la reforma energética. El Pleno del Comité Central resolvió rechazar la reforma energética, no solamente en el plano de la privatización del petróleo y de petróleos mexicanos, sino también del sector eléctrico. Por esa razón nosotros vamos a realizar, en el marco de la conmemoración de un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica, por ahí del 26 y 27 de septiembre, foros aquí en este mismo auditorio, a donde el sindicato va a ratificar esta posición de rechazo, pero al mismo tiempo va a abrir un amplio debate para buscar alternativas distintas a la pérdida de la soberanía nacional y la privatización de las áreas estratégicas de la economía. Nosotros hemos dicho también que necesitamos un pacto desde abajo, un pacto de todos los mexicanos que luchamos por preservar los avances de nuestra Constitución en materia social, económica y de soberanía nacional. Y nosotros estamos lanzando, en alianza con otras fuerzas, desde la proclama de la Nación, la convocatoria a crear un gran frente nacional en contra del neoliberalismo y estas reformas que pretenden pasar por encima de la historia de nuestro país. Desde ahí nosotros estamos convocando a diferentes movilizaciones y vamos a continuar en esa línea. Es en ese contexto, compañeros, como hemos hecho entrega ya de la contrapropuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas en relación al contenido del convenio de jubilaciones para los compañeros en resistencia que alcanzan este derecho. La parte fundamental de nuestra contrapropuesta es en el sentido de que el Estado debe garantizar el pago vitalicio de las jubilaciones de todos nuestros compañeros que ya alcanzan ese derecho. Estamos a la espera de que el gobierno federal, y probablemente hoy nos llamen, me dice el secretario general que nos van a confirmar más al rato, pero sí les preocupa, compañeros, que el Sindicato Mexicano de Electricistas esté en la calle, que esté en la plaza, que esté respaldando a los movimientos sociales de resistencia y particularmente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Les preocupa que los trabajadores encontremos la vía para poder articular nuestros movimientos y constituir una fuerza política a nivel nacional que influya directamente en la toma de decisiones en nuestro país. Esta preocupación nos tiene que llevar a pensar de que si no resuelven ese conflicto, nosotros vamos a continuar en esa línea, compañeros, porque precisamente
estamos en la calle a partir de una decisión de Estado contraria a los intereses de la nación que nos arrebató nuestra fuente de trabajo y prácticamente el futuro que ahora tenemos que ir reconstruyendo paso a paso en la lucha de la resistencia. Y es por esa razón que nosotros vamos a intensificar nuestras movilizaciones para poder arrebatar este triunfo para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Quiero mencionarles también que en días pasados, junto con el compañero Martín Esparza, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde el 24 de mayo pasado interpusimos una queja en contra del Estado mexicano y en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones flagrantes a nuestros derechos humanos y laborales. La Comisión Interamericana nos había pedido complementar la información que dimos el 24 de mayo con una información adicional. En estas fechas pasadas entregamos esa información complementaria y también entregamos una síntesis de cuáles son las violaciones a los convenios internacionales que está obligado a respetar el Estado mexicano. Y esto también en el ánimo de poder agilizar el proceso de admisibilidad de nuestra queja. Tuvimos reuniones también con una organización internacional de derechos humanos, la Fundación Robert F. Kennedy, a donde nosotros fuimos a exponer el caso buscando la asesoría y el respaldo de esta organización internacional. Hay buena recepción, buena sensibilidad de su parte y quedamos de continuar trabajando juntos para encontrar una vía que nos permita fortalecernos en el proceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, informarles que tuvimos una entrevista con el dirigente en el exilio, con el secretario general del Sindicato Minero, con Napoleón Gómez Urrutia. Ustedes recordarán que fue perseguido en el gobierno de Felipe Calderón. Prácticamente el compañero tiene 6 años en el exilio. Y sí notamos que, pues, imagínense ustedes 6 años viviendo fuera de tu país, lejos de tu familia, de tus amigos, de tu tierra, de tu cultura. Pues él también dice, yo ya quiero regresar. Pero no se ve cómo el nuevo gobierno le den una solución a su conflicto. Nosotros le planteamos que para nosotros es muy importante que el sindicato minero se integre a la Junta Promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores. Y él dijo que está bien, que va a ir acercando a su sindicato. Quedamos en el acuerdo de hacer 2 seminarios para la construcción de la nueva central, uno en Cananea y otro en Lázaro Cárdenas, que son de las secciones más importantes de los compañeros mineros, y esto nos va a permitir ir concentrando una mayor fuerza en la Junta Promotora. La Junta Promotora hoy se reúne por la noche con la dirección política de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación para tomar acciones conjuntas, para definir posturas conjuntas, y de parte de los maestros ellos dicen ya hay que hacer la nueva central. Ellos están porque se aceleren los tiempos para la constitución o fundación de una nueva central de trabajadores, en la que hemos estado trabajando muchas organizaciones y particularmente el Sindicato Mexicano de Electricistas. Como se ve entonces, compañeros, tenemos una situación política de crisis, porque hoy el Poder Legislativo se tiene que blindar. Ya ven ustedes aquí en el Senado que parece un búnker. Esos no son los representantes del pueblo. En ese búnker se reúnen para ser el pabilo de la Constitución. Y lo vemos como también en otros poderes se actúa de manera contraria a los intereses de la nación, a espaldas del pueblo, y se tiene que blindar para no recibir la crítica del pueblo. Han querido linchar a los maestros de la coordinadora, han querido enfrentar a los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México con los maestros, han querido aislar al movimiento de los maestros,
pero no lo vamos a permitir, compañeros, ni como trabajadores en resistencia ni como ciudadanos. Hay que explicarle muy bien a la ciudadanía cuáles son las demandas del magisterio, cuáles son las repercusiones negativas para la población, para los padres de familia, para los estudiantes de estas reformas neoliberales a la educación pública, en este afán de convertirla en una mercancía, en este afán de privatizar el sector educativo. Y también en el tema de la reforma energética hay varias convocatorias a movilizarnos. Vamos a continuar ofreciendo esta alternativa de vincular y articular a todas las fuerzas que son contrarias a este nuevo atraco a la nación, desde la proclama y desde otras instancias donde podamos hacer converger a todos, porque hoy llegó el tiempo, compañeros, de la unidad. Y mientras unos, como estos del SUTER, que hoy publican un desplegado para ponerse de tapete con Peña Nieto, mientras unos como estos charros, que son los que están dentro de nuestra zona de atención, que son los esquiroles que han usurpado nuestra materia de trabajo, mientras esos charros, juntos con los del Nacional, del CENTE y del Petroleros, y de todos esos sindicatos que solamente sirven para respaldar las políticas públicas de los neoliberales, existimos también sindicatos de lucha, sindicatos independientes y autónomos, sindicatos con historia, sindicatos en resistencia, como el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que juntos, compañeros, vamos a hacer avanzar la historia de una manera distinta, buscando siempre construir una patria mejor para todos nosotros. Y en ese afán, compañeros, en medio de la revuelta magisterial, en medio de esta contención criminal que los medios de comunicación instrumentan para frenar este movimiento, en medio de este afán de administrar el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas para desgastar a nuestras bases, pensando que de esa manera nos van a derrotar, en medio de esa batalla está de frente, como siempre, con la frente en alto, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el digno grupo de jubilados y jubiladas que siempre ha respaldado la lucha de resistencia y que nosotros queremos mucho porque nos han ayudado, seguirán ayudando y juntos vamos a vencer. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! guerrerosesme.blogspot.mx